¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. Estamos en vivo. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y a todas en esta jornada tan especial donde Luis Suárez y el fútbol está sobre la mesa de trabajo de todos. Sí, ha sido una jornada muy intensa para todos los uruguayos y no se imaginan para las mesas de trabajo, para las redacciones de los noticieros. Realmente hoy hemos decidido desde Televisión Pública hacer una cobertura especial en nuestros informativos, también en TNU Mundial, por toda la repercusión que ha tenido esta dura sanción de la FIFA hacia el jugador uruguayo Luis Suárez, pero que ya ha trascendido el fútbol. Y precisamente, Ana María, el jueves pasado hablábamos de fútbol y política, de la incidencia que tenía la política en el fútbol. Y hoy que vamos a hablar de comunicación política, también pasa, y quizás ya lo sabíamos de antemano, que el fútbol se colaba inevitablemente en la campaña electoral. Obviamente no podíamos imaginarnos todos los escenarios. Este escenario en la que todos los partidos políticos, todos los principales dirigentes de nuestro país, desde el presidente de la República hasta los líderes de la oposición al gobierno, están todos encolumnados detrás de Luis Suárez y en contra de la decisión de la FIFA, ¿no? Entonces, bueno, también de eso vamos a estar conversando con Esteban Valenti y con Macunaíma, dos profesionales que han participado de campañas políticas, de campañas proselitistas, y con ellos vamos a arrancar por allí, sin duda. Sí. Vamos a proponerles hoy en Más Info hablar de la comunicación política, hablar de las campañas publicitarias, cómo inciden en la decisión de los votantes. ¿Se puede construir un candidato? ¿Cuáles son esos consejos que le dan los asesores para captar esa atención del votante? ¿Puede cambiar el voto de una persona por una campaña publicitaria? De todo eso vamos a hablar hoy en Más Info, pero antes les proponemos hacer un repaso histórico de la incidencia que ha tenido la publicidad en las campañas electorales. Desde el período colonial podemos encontrar formas de comunicación política. Cuando los ingleses ocuparon Montevideo en 1807, editaron un periódico llamado La Estrella del Sur. Desde el mismo, se criticó el sistema comercial español y se defendieron las ventajas del libre comercio. Desde ese entonces circularon diversos periódicos en Montevideo y fue muy común la edición de folletos e impresos con fines de propaganda que usaban el humor y la ironía como armas políticas. Durante casi todo el siglo XIX, la prensa escrita fue una de las principales herramientas de comunicación política. Todo grupo o fracción debía tener un diario para poder existir políticamente. Hacia fines del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX, una de las apuestas más innovadoras fue la del Día, diario fundado por José Valle Ordóñez en 1886. Aprovechando los avances de la alfabetización, el diario apuntaba a un público masivo. Se vendía a un vintén y fue una de las herramientas de José Valle Ordóñez para luchar primero por la renovación de su partido y luego para defender su gestión y su proyecto político. Sus adversarios también tuvieron sus propias publicaciones: los colorados conservadores La Mañana, los católicos El Bien Público, el Partido Nacional tuvo El Debate, El País y El Plata, entre otros. Fue principalmente a partir de los gobiernos de Valle Ordóñez y de la puesta en vigencia de la Constitución de 1919 que las campañas se volvieron masivas. El presidente, los integrantes del Ejecutivo colegiado en su momento o los legisladores y las autoridades departamentales pasaron a depender más directamente del sufragio popular, y esto transformó las elecciones. El Partido Colorado dominaba la estructura del poder y tenía importantes redes de adhesión, fundamentalmente en Montevideo y Canelones. El Partido Nacional debía salir a competir en esos departamentos para hacer valer su habitual mayoría electoral en el resto del interior del país. Luis Alberto Herrera fue un transformador de las campañas electorales con las recorridas de su famoso tren relámpago por todo el país, procurando llegar a los puntos más alejados del territorio. Su apuesta fue muy difícil, ya que debió transformar un partido cuya identidad estaba en la guerra civil y que en esta nueva etapa debía movilizarse en clave electoral.
Herrera comenzó a realizar recorridas en tren bajándose en cada estación, haciendo discursos, conversando con los políticos y los militantes locales. Posteriormente el ómnibus sustituyó al tren. Desde la década del 40, los vallistas se encontraban divididos. La vertiente más conservadora, que seguía a los hermanos Lorenzo y César Valle Pacheco a través de la Lista 14, tenía en su poder la dirección del diario El Día. El ala más progresista del sector, que se nucleaba en torno al liderazgo de Luis Valle Berres, necesitaba un medio de prensa propio. Fue así que en 1948 comenzó a salir Acción, un diario que también innovó en las formas de comunicación. Además, Luis Valle también utilizó la radio. Radio Ariel fue un poderoso instrumento de comunicación desde el cual se difundió la obra de los gobiernos vallistas y llegó de forma directa a los hogares. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. En las elecciones de 1958 triunfó el Partido Nacional. Luis Alberto Herrera, con 85 años, recorrió todo el país en la llamada Caravana de la Victoria, en una campaña donde se usó como nunca la propaganda en prensa, radio y vía pública. El triunfo se dio en alianza con la Liga Federal de Acción Ruralista encabezada por Benito Nardone. Este dirigente, conocido popularmente como Chico Tazo, también fue innovador en materia de comunicación política. Desde Radio Rural estableció una forma directa de comunicación con los estancieros y los trabajadores rurales, a quienes cautivó con un estilo campero y sus críticas al vallismo gobernante. También la izquierda debió buscar sus medios de comunicación. En el caso del Partido Comunista del Uruguay, a fines de la década del 50, se dejó de editar su viejo diario, Justicia, dando paso al moderno El Popular. Además de las noticias políticas y sindicales, se informaba sobre fútbol y resultados de los juegos de azar. Por su parte, el Partido Socialista estaba el periódico El Sol. Era una apuesta a superar el viejo estilo de los boletines partidarios por verdaderos diarios que pudieran competir con la prensa de los partidos tradicionales. En 1956 se emitió la primera señal de televisión en el Uruguay, que pasó a tener otro medio de comunicación política. Queridos amigos, buenas noches. Les habla Raúl Fontaina Hijo. Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA TV, Canal 10 Saeta. Surgieron los ciclos de programas periodísticos que se sustentaban en las entrevistas a los candidatos y figuras políticas. Durante la dictadura, la comunicación de ideas políticas estuvo severamente restringida. Mientras los opositores eran perseguidos, el régimen creó la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, DINAR. La apuesta comunicacional destacó los valores de orden y seguridad, planteando el objetivo de construir un nuevo Uruguay. Se buscó construir un consenso basado en la exaltación de la dictadura civil-militar y en el silenciamiento de sus opositores. Y que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. El plebiscito de 1980 y la derrota del proyecto constitucional del régimen fue una demostración de los límites de una estrategia de comunicación política de ese estilo, así como de la capacidad de resistencia de los sectores democráticos. En ese marco, uno de los referentes de la resistencia fue el periodista Germán Araujo, quien desde CX30 mantuvo un espacio de oposición al régimen durante el periodo dictatorial. En 1983, cuando le clausuraron la radio, realizó una huelga de hambre que constituyó un recordado episodio de resistencia ante el avasallamiento de libertades en la última dictadura. Restablecida la democracia, los políticos volvieron al ruedo con sus movilizaciones y la propaganda electoral de los partidos. Con el pasar de las instancias electorales, el ingenio y el carisma del candidato volvieron poco a poco a cobrar mayor importancia. El personaje que interpretó el corto Buscalia con sus recordadas paradojas en la publicidad de la lista 1001 en 1989. Yo, que no soy candidato, voy a votar por mí.
el candidato que paseaba con su familia por la playa como Luis Alberto Lacalle, Con la calle hay más razones para poder vivir en mi país. o la campaña de Vázquez a la intendencia en los comicios de ese mismo año, Tabaré Vázquez, intendente. el recurso publicitario de utilizar la música de una novela de moda, como fue el caso de una de las campañas de Sanguinetti, también por aquellos años, constituyen ejemplos de la construcción de una nueva modalidad de comunicación política. Luego de este recorrido histórico, cabe preguntarse cuánto incide en una elección la política de comunicación por la que opta un candidato. Muy buenas noches al periodista y publicista Esteban Valenti, al publicista Macunaíma. Bienvenidos. ¿Imaginaban este escenario en la que el Mundial, el fútbol, se mete en un año que parece que está muy lejos, pero en octubre son las elecciones nacionales? Hoy en particular, lo decíamos en el inicio, todos los partidos, todos los líderes políticos están pensando lo mismo, en sintonía con lo que piensan todos los uruguayos a raíz de la expulsión de Luis Suárez y la decisión de la FIFA. Esteban. Bueno, hay una cosa clara: si alguien quiere perder las elecciones en el Uruguay dentro de 4 meses y por algunos años, lo que tiene que hacer es sumarse a la FIFA, porque hay una cosa unánime en el doble sentido. Primero, el repudio por algo, algunos consideramos injusto, otros desproporcionado, pero además yo diría que pone al desnudo el poder sin límites, arbitrario, corrupto, por arriba de todo, que explota a la gente, que usa esclavos intelectuales y comerciales, la FIFA, ¿no? Enclavada en Zúrich, dirigida por gente que con el fútbol ha tenido muy poco que ver, más que con la parte comercial, y ese es el sinónimo de todo un mensaje que no tiene nada que ver con el deporte, pero que además tiene que ver con el Uruguay y con el deporte en el Uruguay, porque la FIFA tiene una sucursal acá. Por suerte no tiene la sede con el cartel, porque si no, no alcanzarían las Fuerzas Armadas para protegerla en estas noches. Pero tiene una sede, alguien que reproduce los mismos vicios, la misma deformación y la misma ridiculez multiplicada, que es la actual dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo comparto. Escuché decir una vez a un gran delantero que en el Uruguay las organizaciones sindicales son libres, que los partidos políticos son libres, que las organizaciones empresariales son libres, pero que el fútbol no es libre, está sometido a una serie de voluntades muy parecidas a las que el yerno de Joana Belange, conocido nazi, brasileño, empresario, que fue un hombre que fue deportista, que adhirió muy tempranamente a la filosofía de Plinio Salgado, que es el integrismo, que es el nazismo brasileño o el fascismo brasileño, reproduce ese mismo tipo que estaba diciendo Esteban, ¿no? Ese tipo de conducta hegemónica, autoritaria, de control de los pueblos y del deporte. Con un país pequeño, además, que somos una anomalía, porque hay que entender que somos una anomalía. Uruguay se sale del libreto. Sí, totalmente. Hagamos un esfuerzo, por un segundo, y sin mucha imaginación, imaginemos que en este Mundial, en la final está Uruguay. Comercialmente es un desastre. No, yo digo, no, ya el negocio tiene un nivel de espectáculo global donde esa parte de las entradas no importa y igual se llenaría. Ya están vendidas. Yo creo que Brasil transformaría el estadio en un vivero después de eso, ¿no? Es decir, porque digo, habría que clausurarlo por los siglos de los siglos. Pero está fuera de la norma Uruguay. Yo no creo en una conspiración como para que suceda esto. Creo que funcionan los mecanismos naturales de arbitrariedad, claro, de prepotencia, en algunos casos de exceso. Yo creo que en realidad ni siquiera es exceso, porque, cosas que incidieron en resultados, agresiones con lesiones físicas importantes y cosas brutales, la hemos visto en este Mundial y la hemos visto en todos.
es otro el mecanismo. Ese mecanismo funcionó muy bien y la verdad es que en el Uruguay ha causado un impacto. Yo no recuerdo una cosa tan epidérmica en la gente, de odio, de bronca, incluso de aquellos que cuando se mostró el episodio, bueno, empezaron a hablar con cierta comprensión de que algo tenía que pasar. Pero claro, pasó lo que pasó, detrás está la FIFA, pusieron a informar a una mujer que ni siquiera sabía de lo que estaba leyendo y hablando, porque le hicieron 2 preguntas y dijo que tenía que preguntar, no sé a quién le tendría que preguntar. Bueno, eso hizo salir toda la potencia de la bronca, del hastío, del asco contra la FIFA. Y sin embargo estamos condenados a ello, porque es un monstruo tan potente que pisa fuerte. Si hiciéramos una analogía, yo no soy jurista, soy apenas un publicista, con un delito común en la vida civil. Esto es casi un equivalente a una pena de muerte por haber robado una gallina. Porque estos 4 meses de suspensión caen exactamente en el periodo de pases. Claro. No puede tener ninguna relación con actividades administrativas. Esto quiere decir no va a poder pasar a ningún otro club. Y es absurdo que retorne a su club de origen, porque ¿qué va a hacer en el Liverpool? ¿Qué va a hacer en Inglaterra? ¿Qué va a hacer en Inglaterra? Sí. ¿Cómo se sigue, independientemente del resultado del sábado, cómo termina el Mundial y nuevamente comienza la campaña política? Porque las elecciones están ahí nomás. Yo me pregunto si alguna vez terminó. No terminó. Es inteligente. Los políticos, lo que hacemos, yo soy un publicista, pero en realidad me dedico a la política. Incluso cuando hago campañas electorales lo hago como militante político. Acá y en Argentina, que es donde lo he hecho. Le encontramos la vuelta. Ahora, si vos apareces mucho, si vos te excedés, en realidad tenés el efecto contrario, pero la política sigue existiendo a todos los efectos. Sí, yo estoy convencido. A ver, yo venía pensando, ¿dónde estaba el 26 de junio de 1973? Yo tenía otra vida. Yo estudiaba en el IPA para ser profesor de historia. Cerca, sí. Estábamos en el mismo bando. En el mismo bando. Yo estudiaba en el IPA para ser profesor de historia, como es Gerardo Caetano. Iba a la Facultad de Humanidades y Lindolfo Cuestas. Esa era mi expectativa de vida. Y de pronto, yo escribía en un diario, que por ahí apareció el logotipo, nos enteramos muy temprano, a la tarde, de lo que iba a acontecer, el golpe de Estado. Y eso cambió mi vida para siempre. Tuve un periodo entre 1974 hasta 1975 que continué yendo al IPA, hasta que con el acta institucional número 5, yo no estuve preso ni estuve exilado, pero estuve preso al lado de afuera, porque el acta institucional me colocaba en una condición que no podía dictar clases, no podía trabajar en empleos públicos. Me acuerdo que en un extravío mental fuimos con la mujer de Juan Graña en esa época a dar un examen al Sodre como locutores, que ganamos. Ahora nos dijeron, tienen que traer el certificado de fe democrática. No aparecimos nunca más. Y entonces yo trabajaba en una pesquera del Estado, ILPE, cargando cajas de pescado. Desde esa época no como más pescado. Y me encontré con un compañero de facultad que era dibujante en una agencia de publicidad. Y eso cambió también mi vida, porque entré en una agencia de publicidad y no abandoné más este oficio. Claro. Me dediqué a vender electrodomésticos, relojes. Mi primera experiencia publicitaria fue en una agencia que ya no existe. Don Rafael Gatti me dio la oportunidad de empezar mis primeras experiencias. Y yo siempre tenía en la cabeza la idea de que algún día se juntarían el hombre político que siempre fui, la persona con convicciones políticas y el publicista. Hasta 1980, recién veía al doctor Tarío, yo trabajaba en una agencia de publicidad que llevaba la cuenta del semanario Opinar. Yo escribí el primer eslogan de Opinar, que era una costumbre que no debe perderse. Fue la primera sensación
de que formalmente, orgánicamente, de alguna manera estábamos resistiendo a aquel estado de cosas, a aquel estalinismo sin Stalin. Pero nos preparamos para lo que iba a venir, y lo que iba a venir era la democracia, y era el fin de la dictadura, y pensábamos que podíamos conjugar esa experiencia obtenida en la publicidad. Yo no vengo de la academia, yo me formé, soy de los últimos de mi generación, que nos formamos adentro de una agencia de publicidad, que podríamos en algún momento trabajar uniendo estas dos cosas, la política y la comunicación. Esteban, ¿cómo se vuelve ahora a la campaña? Bueno, digamos, va a influir de manera determinante hasta dónde llegue Uruguay. Y va a influir no solo en el sentido del tiempo, va a influir también en cómo encarar la campaña. Cuando hay grandes conmociones en el estado anímico de una sociedad, y lo está causando más allá del fútbol, como sucede siempre con los uruguayos. Los uruguayos no viven el fútbol como un deporte, ni lo gozamos. Lo sufrimos. Es una especie de obligado tributo a nuestra identidad. Entonces, lo sufrimos. Yo podría contar anécdotas que han contado periodistas y que han aparecido en diarios en todo el mundo, ¿no? Todas las hinchadas, cuando los enfocan y muestran la pantalla, saludan, aunque estén perdiendo. Los uruguayos jamás. Los uruguayos están tan concentrados en el partido que digamos, han transformado el fútbol en lo que es. Por eso somos también bastante diferentes en cuanto a rendimiento. Si no, se podría entender cómo un país tiene esos rendimientos. Eso va a influir en las consignas, va a influir en los discursos, va a influir, ¿lo va a determinar? No lo va a determinar. Este es un país que políticamente es muy culto, es un país muy denso políticamente. Yo viví en Italia, que es otro país que era muy denso y muy culto. Ya ven, tuvo a Berlusconi durante 14 años, se fumó. Pero es un país donde efectivamente tú hacías una pregunta: ¿cuánto influye una campaña electoral en un resultado? ¿Se construye un candidato? Yo no tengo respuestas generales, yo no vengo de la academia, vengo de la práctica política, de hacer campañas electorales, y te diría que es difícil ganar una elección en base a una campaña. Lo que pasa es que es muy difícil hoy en día, y yo diría en la historia, separar la comunicación de la política. Son dos cosas, puede ser separable en un régimen antidemocrático, en un sistema de poder donde el poder en sí mismo se autorregula, pero desde el ágora ateniense para acá, la política y la comunicación han sido absolutamente inseparables. Entonces, vos no vas a ganar una elección y construir todo un triunfo en base a una elección, en base a una campaña. Puede tener una influencia importante. Desde el punto de vista negativo. Pero podés perder una elección. Exactamente. Ah, sí. Vos podés cometer errores. Yo voy a dar un ejemplo que es horrible, pero como yo no me vendo por modesto, porque no me compraría nadie, hay una campaña que influyó realmente en un resultado, la de la 1001. La 1001 del 89... La paradoja con Horacio Buscaglia. Lo digo desde un ángulo absolutamente matemático. Nosotros empezamos la campaña electoral con 19% de intención de voto en Montevideo y 10% a nivel nacional. Se había caído el muro, se había dividido el Frente Amplio y casi por la mitad, y además habíamos perdido el voto verde, que desde el punto de vista emocional, etcétera, era, no sé, nos faltaba la fiebre porcina, cualquier cosa. Estábamos en la peor situación. Y resulta que, bueno, nos animamos a enfrentar el problema y pusimos esa palabra anímese contra el país gris. Hicimos una campaña, sacamos 34% en Montevideo, 20%, 19 punto y pico por ciento a nivel nacional, recuperamos el papel de tercera fuerza del Frente Amplio, y yo creo que esa campaña tuvo una influencia. Nadie se acuerda de los discursos de esa campaña. Se acuerdan de la paradoja pero y de se la acuerdan campaña. de la campaña, es decir, y la campaña no fue es decir, una cuestión de vender productos dentífricos. No, la campaña era transformar un mensaje político muy confrontativo en un mensaje publicitario. Totalmente de acuerdo. Con personaje. Ahora, tratar de reproducirlo en todas las circunstancias... no, es imposible. Yo creo que en esa campaña estaban alineados los astros. Sí, totalmente. Estaban las personas adecuadas desde el punto de vista del diseño gráfico, del diseño de la comunicación, el corto, Pablo Escobar.
Soy Y Pablo. estaba Esteban Valenti, que fue el que aprobó esa campaña. Sí, Porque y- esa es la clave del asunto. Decir sí, no. Eso Claro. Cuando tenés un candidato político delante, no es lo mismo que un señor que vende jabones y lo que quiere es acrecentar el mercado y tiene mucho tiempo por delante para construir una marca, para mejorar la producción, Esto no. mejorar la distribución, mejorar el envase, donde uno puede inclusive tener ciertos periodos medios empíricos de prueba y error, ver cómo comporta el mercado. Aquí es una campaña de 40 días, 45 días, Claro. más allá de que hay formas más solapadas de continuar la Si campaña. pensamos en la elección interna, por ejemplo, ¿no? Luis Lacalle Pou arrancó con un 6%, termina siendo el ganador de la interna. Creo que estaba bastante extendido en el conjunto de la sociedad y en los medios que él iba a ser el candidato para el 2019 y que esta era la hora de la rañaga. Sin embargo, ahí Lacalle Pou sale con esas Esa hora. dos palabras que es somos ahora. Sí, A ver. digamos que eso es una parte. Él se posicionó muy bien, él hizo una campaña muy buena, él hizo lo más importante, es un candidato aparentemente sin pasado y que no trató ninguno de los temas de fricción real con los problemas de la sociedad. Era todo, y en la interna Larrañaga hizo lo contrario. Claro. Es decir, y en eso notoriamente Lacalle le ganó la pulseada y además hizo caer una vez más muchos mitos, ¿no? Las encuestas de opinión pública como un elemento determinante no jugaron. En las internas tienen que ajustar unos cuantos. A ver, los que hacemos campaña tenemos que ajustar muchas cosas, pero hay unos cuantos que en este país tienen que ajustar cosas, ¿no? Porque la verdad que no le pegaron en casi nada, le pegaron en las grandes orientaciones. Y después hicieron otra cosa que es fundamental, le hablaron bien al público que querían hablar. Claro. Cosa que la izquierda no hizo, o lo hizo mal, ¿no? Es decir, no es cierto que el balance de esta elección es que votó mucho menos gente, no, votó mucho menos gente de izquierda. Es decir, la izquierda pasó de 440.000 votos a menos de 300.000 votos. Y una Sí, de las hoy dio primeras cosas que hay 300.000. que hacer para hacer campaña electoral es alejarse de la complacencia y el poder. El poder obligatoriamente, sobre todo cuando estás arriba de él, te da una sensación de pipón, de que, a ver, es tuyo y quién te lo va a sacar. Pero además, lo mío es justificar el poder que tengo. No hay nada peor. Tú tenés que transmitir preguntas, interrogantes y problemas que surgen de la sociedad y no de tu visión desde el palacio. Ese es el primer problema. Y hay que mirar la realidad en toda su crudeza. El que mire la realidad a través de la justificación de lo propio, sin sentido crítico, yo creo que en primer lugar no es de izquierda, pero aunque sea de cualquier grupo político, no sabe hacer campaña electoral. Absolutamente. Macu, para cerrar este bloque, Tabaré Vázquez, vamos bien. Pedro Bordaberry, vamos con Pedro. ¿Cómo viste? Bueno, yo la verdad estoy... Vamos demasiado. Estoy un poco apavorado porque creo que esta ha sido la peor campaña interna que he visto desde que la democracia está instalada, ¿no? En el Uruguay, yo una vez notaba en un artículo, Marino Mercader me dijo que me afanó esta frase por amor, ¿no? Así que públicamente digo que él me la robó. Yo puse en un artículo que el Uruguay había pasado del asambleísmo clásico, de la izquierda, veíamos ahí unos actos del herrerismo, de Nardone, yo qué sé, al plateísmo. Hoy no importa tanto si tenés 40.000 personas en un acto o tenés 23, lo que importa es que estén los medios, ¿no? Y creo que los medios tienen un papel fundamental para acelerar, propiciar y recuperar el espacio que lo político electoral ha quedado suspendido ahora por el Mundial, ¿no? Una vez que pase todos estos efluvios del Mundial, seguramente en los medios se va a instalar de nuevo la campaña electoral, que no ha terminado, no ha cesado nunca, ¿no? No sé, yo la verdad quiero ver a dónde va la campaña de Tabaré Vázquez porque no vi mucho. Vi algunos spots
de agitación, de actos, campaña de ideas. Vi un par de piezas, confieso que estuve trabajando en el interior y que estaba más ocupado en otras cosas, ¿no? Creo que la campaña de la calle Pou fue la mejor, de modo general. Me refiero a la elaboración de las piezas, a buscar un público objetivo, a conseguir elementos de interés. Como dice Esteban, creo que en eso se puede desentrañar que es un candidato que no tiene pasado, que no tuvo puntos de fricción, unió sus declaraciones sobre temas que eran ríspidos a lo que estaba diciendo en la campaña electoral. Yo todavía quiero verle la pata a Sarasota. No he visto, sacando estos ejemplos que doy, la última pieza de la calle Pop, el rap ese que todo el mundo movía aquí el día que vine, movía el pie llevando el ritmo porque era una pieza que realmente generaba mucha atracción visual. Quiero ver cómo sigue esto, ¿no? Vamos a hacer una pausa y en un ratito regresamos. Es un partido que incluye, es un partido que no levanta muros. Fuimos más allá. Pensar, soñar, leer, investigar. Vamos a innovar, vamos a innovar, vamos a innovar. Estamos empecinados contra el no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No venimos a evitarle al Frente Amplio las mayorías. Nosotros venimos a gobernar ahora y a gobernar bien. El mundo no espera y la gente tampoco. Seguimos en Más Info y estamos hablando de la comunicación política en tiempos electorales y mientras Ana María sigue de gran charla con Naima y con Valenti, con los dos publicistas invitados en esta noche, vamos a analizar junto a Antonio Cardarello. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en Más Info. Bueno, estuviste haciendo una investigación a propósito de cuánto y cómo incide la campaña electoral y la publicidad a la hora del votante, ¿no? A la hora del votante frente a esa campaña, ¿cómo puede incidir? Esta es una investigación que se hizo ya van 2 ediciones en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, de un taller que se hace final de la licenciatura de análisis de los procesos electorales, en los que se hace una encuesta de tipo panel, o sea, se le hace una encuesta a un determinado público, a determinadas personas, antes de la instancia electoral y luego de la misma, para comprobar qué efectos pudo haber tenido la campaña electoral, entre otras variables, en la determinación de su voto. También se averigua qué impacto tuvo su grupo de pares, por ejemplo, familia, amigos, con qué frecuencia habla de política y demás. Vamos a ver la infografía y después de verla la seguimos comentando.
Las campañas tienen la capacidad de provocar en los votantes 4 efectos diferentes. El efecto de refuerzo refiere a la capacidad de una campaña de fortalecer la opción que ya ha tomado un votante. El de conversión, al de modificar su decisión original. El de activación, al de movilizar a un votante que aún no ha tomado una decisión. Y el de desmovilización, al generar rechazo y la no participación. ¿Cuál es el efecto más poderoso que parecen tener las campañas electorales sobre el comportamiento de los votantes? Reforzar. Contradiciendo lo que piensa la mayoría, las campañas electorales tienden a fortalecer la decisión ya tomada de los votantes y no modificarla. Sin embargo, no es menor que el efecto de conversión afecte a 2 de cada 10 votantes y estos modifiquen su opción de voto a lo largo del mes previo a los comicios. De hecho, ese porcentaje fue en pasadas elecciones determinante en el resultado electoral. En resumen, las campañas tienden a fortalecer la opinión ya tomada por la mayoría de los votantes, pero influyen en el cambio de decisión de 2 de cada 10, que son los que pueden definir la elección. Bien, Antonio, vamos a hablar un poco de lo que se planteaba allí, esas categorías activados y conversos. A ver, contame un poco. Rápidamente, bueno, lo primero que se puede decir, como mostraba la infografía y decían los invitados también, en realidad lo que hacen más las campañas electorales es reforzar la posición que ya tienen los partidos y no perder votos. Pero es cierto que hay un porcentaje de personas que sí cambian su postura. Ahí están ese grupo de los conversos y el grupo de los activados. El grupo de los conversos, ¿qué características tiene? Bueno, generalmente son aquellos que tienen menos lealtades partidarias, los que se sienten menos identificados en el eje izquierda-derecha o dicho mejor de otra manera. Los que tienen una posición ideológica definida se ubican en el eje izquierda-derecha, ubican al partido de su preferencia, pero no siempre votan en consonancia. Y también los temas de relevancia económica, el voto económico no siguen. O sea, si la economía está bien, no necesariamente votan al partido que está en el gobierno en ese momento. Los activados, como decía la info, son aquellos que a priori no tienen una preferencia política y que sin embargo vemos que la campaña genera algún efecto en ellos, los que sería a priori el grupo más permeable. Sin embargo, lo que nosotros detectamos en Uruguay es que ese grupo de activados en realidad se parece más a los que forman el grupo más grande, que es el de reforzamiento. O sea, ese grupo de activados, si uno se le pregunta qué votó en elecciones anteriores, por ejemplo, en el 2009 le preguntamos qué había votado en el 2004, en el 99, termina votando en el 99 en un 66%, o sea, 2/3 de esos que a priori no tenían preferencia, terminan votando lo que ya habían votado en anteriores elecciones. También en el eje izquierda-derecha tienden a votar más parecido a cómo se ubican ellos y a cómo ubican los partidos, más en consonancia, y también le otorgan una mayor posición o determinación en su voto las cuestiones de tipo económico. Entonces, en definitiva, el grupo más que varía más sería el de los conversos, aquellos que tienen una preferencia, que votaron un partido en una elección, que dicen que van a votar a otro partido y que terminan votando en forma diferente porque hay algo en la campaña que los hace cambiar en su posicionamiento. Bien, son el público objetivo de los publicistas. Claro, lo que esto determina es el público objetivo del que a qué hablarle, cuáles son las opiniones de esos grupos, cuáles son los temas que le preocupan, cuáles son las cosas a las que le otorgan relevancia y dirigirse a ellos, hacer un mensaje bien dirigido para tratar de modificar, de tratar de hacer esa conversión. Bien, Antonio, esta es una investigación que hiciste junto a Gustavo de Armas. Sí, en realidad lo hicimos todo con un grupo de docentes y estudiantes de la licenciatura de Ciencia Política. Con Gustavo hicimos una publicación, un artículo que salió en un libro editado por Banda Oriental y el Instituto de Ciencia Política. Bien, bueno, gracias por tu aporte por esta noche. No, por favor. Volvemos con Ana María. Esteban Estamos conspirando. Estamos conspirando. Ya los veo. 45 años que volvimos en un túnel del tiempo a ser los que éramos.
¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las claves de la campaña de cara a octubre? Que lo diga, yo no te las voy a No, decir. yo no voy a decir las claves. Yo no las voy a decir. Hay que poner para dar las Para claves. la clave hay que pagar. No, pero me llama la atención esto, ¿no? Capaz que es una visión de veterano, ¿no? Me estoy volviendo viejo. Yo creo que ha habido un fenómeno de colonización terrible en el Uruguay, con un modelo cultural deplorable, ¿no? Que todos los días da su dosis a través de los medios, que ha hecho un deterioro y un mal muy grande a la publicidad en general. Yo estoy apavorado de escuchar en la radio una lengua distinta a la mía. Yo creo que hablo un español bastante decente y que escribo un español bastante decente, porque fue a la escuela pública bareliana, me enseñaron a leer y escribir. Y tengo la impresión de que hay algunos colegas, y perdonen la impertinencia, que están jugando a la publicidad política y que son los responsables de emular en el campo de la publicidad política las mismas cosas que vemos en la publicidad comercial. Por ejemplo, las piezas de Larrañaga con un niño hablando como no hablan los niños de este país. Esos niños acartonados que preguntan, ¿qué va a hacer con el interior? Esos niños no existen en la vida real y esos niños tienen un precio, perder muchos votos, porque están desenfocados de la realidad y así como Esteban decía, hablando seguramente del Frente Amplio, de gente que cree que está funcionando como parte de la corte palaciega cuando está dando recomendaciones para una campaña electoral, también ocurre en los que están en el llano, en la oposición. También hay individuos que van a golpear la puerta del candidato a decirle, hace esto, hace lo otro, ¿no? Que están despegados de los temas que están en la cabeza de la gente, de las cosas que le preocupan a la gente, de las cosas que la gente siente y que espera de los candidatos políticos. Esteban, vos has dicho que es clave para que sea exitosa una campaña es que la gente, que mucha gente reproduzca el mensaje del candidato. Absolutamente, es clave. Eso. Además, una de las cosas que ha cambiado en ese sentido es que había mucho más dependencia de los medios electrónicos antes que ahora. Ahora la gente es actora de la campaña electoral. Antes había dos segmentos. Un segmento de gente que militaba, iba a los actos, era mucha. En el Uruguay debe ser de los países con mayor nivel de participación política que yo conozco, por lejos. Y mucha gente que lo único que hacía era seguir la política a través de los medios, electrónicos, escritos, etc. Eso se fue desplazando. Hoy la gente reproduce en las redes sociales, que se han transformado en un actor extraordinario de la campaña. Las redes sociales son una extensión de la relación interpersonal a través de mecanismos electrónicos. Es decir, cada uno ahora pinta su muro electrónico, transmite sus imágenes electrónicas, transmite sus humores, y entonces, si tú no lográs reproducir los mensajes, que haya mucha gente que se entusiasme, o que por lo menos, por lo menos se sienta en la necesidad de que su vida se relacione con la política, y que su mensaje de vida cotidiana esté integrado al proceso de la política, cosa que no logramos en la interna en un sector, porque el sector mayoritario del Frente Amplio, el que votó por lejos más que cualquier otro, nos duplicó, fue los que no fueron. Hay 140.000 frente amplistas que no fueron a votar. Ese es el sector. Bueno, van a ir a votar en las elecciones, esos y mucho más van a ir a votar, porque en el Uruguay existe esa tradición. No es cierto que se va a reproducir como si esta hubiera sido una gran encuesta, no es así. Pero si ese razonamiento lo hacemos, quiero decirlo claramente, si no vemos críticamente y no logramos colocar en el centro del debate político nacional hacia las elecciones los verdaderos y nuevos problemas que tiene la sociedad uruguaya, algunos de los cuales son el resultado de todo lo que ha hecho la izquierda en el gobierno, como temas, como preocupaciones, incluso como satisfacciones, si no logramos eso, bueno, habremos fracasado. ¿Cuál puede ser el nivel de fracaso? Y yo te diría que hoy no está en peligro inminente, pero es una campaña electoral. Las campañas electorales pueden mover ese 3, 4, 5%, donde vos seguís siendo la principal fuerza política del país, pero tenés que ganar las elecciones. Y al Frente Amplio, hoy, para ganar las elecciones, le falta
el 7% del electorado. Y eso no es una cuestión matemática, ahí ya no juegan las estadísticas, ahí juega la capacidad de colocar los verdaderos problemas de la gente, no los políticos inventarnos los problemas y hacer que la gente los trague. Exactamente. Como en cualquier campaña de comunicación, generar atracción, captar la atención, no para captar la atención por la atención misma, para que te escuchen, plantear los centros de interés que son de interés para la gente y a partir de ahí persuadir. Si los centros de interés no son los que la gente tiene, no vas a persuadir a nadie. Y me parece que ese vamos bien, por el cual tú me preguntabas, se responde solo. Vamos bien hacia dónde. Me hace acordar un viejo periódico anarquista que decía, no sé hacia dónde voy, pero voy hacia eso riendo. Yo siempre me preguntaba de joven, si estoy al borde del precipicio, me voy a matar sonriendo. Gracias a ambos por haber venido. Ya siguen Gerardo Caetano e Ileana. Bien, estamos junto a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, nos convoca hoy la comunicación política. Estábamos escuchando atentamente a dos hombres de la publicidad con mucha experiencia. Muchas batallas arriba. Sí, y hablaban un poco de cuáles podían ser esas claves para generar una buena campaña. Y la pregunta que te hago, ¿se puede a través de una buena comunicación, por ejemplo, disimular un mal candidato? Bueno, Esteban señalaba que comunicación y política siempre han ido juntos, salvo en las dictaduras. Pero en democracia, comunicación y política forman parte de lo mismo. Pero, ¿quién es el que manda? ¿Cuál es el eje? El eje es la política. El eje es la política. La comunicación no puede inventar lo que no existe. La comunicación puede, optimizar las virtudes, disimular los defectos, reforzar los vínculos, generar rechazo. Las campañas pueden hacer perder elecciones. Una mala comunicación política puede, perder la oportunidad de impulsar un buen candidato. Pero muchas veces, no es el caso ni de Esteban ni de Macunaíma, pero muchas veces yo veo a ciertos publicistas que creen que el marketing político es como, otra dimensión del marketing. Es decir, se puede vender un político como un cepillo de dientes. Y no, son dos cosas distintas. No se puede desde el marketing construir lo que no existe. Entonces, uno lo nota. Yo, por ejemplo, cuando he estado asesorando muchas veces y he estado participando en spots publicitarios o en periodísticos, y yo miro mucho a los dirigentes políticos. Una vez yo vi a un candidato a la presidencia cuyo principal asesor era un asesor de imagen, que en cada intervalo lo que le decía es, peinate más para acá, correte esto. Bueno, obviamente iba a perder. Es decir, allí el candidato estaba de alguna manera abdicando de su condición. Estaba no pensando en los temas, sino pensando en su imagen. Entonces, la comunicación y política van juntos, pero la que manda es la política, a tal punto de que cuando un publicista se mete en publicidad política, pero no entiende la política, hace mala publicidad. Es un fracaso. Es un fracaso. ¿Y crees, como muchos, que la calle Pou es hijo de una buena campaña política? Yo creo que la calle Pou es hijo de la calle Herrera, es bisnieto de Luis Alberto de Herrera, tiene, 10, 15 años de vida política, nació en la política, tiene 40 años. Porque su campaña hizo como reflexionar a muchos, ¿no? A muchos de sus adversarios. Yo creo que es cierto. Él se presentó
como alguien que expresaba un eje en el que no había historia. Lo nuevo y lo viejo. Lo que ocurre, lo sorprendente, es que lo dejaron jugar completamente solo. ¿Por qué? Porque su rival, en la interna, que estaba peleando eso, una interna, el senador Larrañaga, no polemizó nunca con él. Polemizaba con quien él suponía que iba a ser su contendor en octubre y noviembre. Y el problema era que para llegar a octubre había que ganar en junio. Entonces, Luis Alberto Lacalle Pou, con una muy buena campaña, cuidada, pero jugó solo. Ahora va a tener que confrontar. Ahora, si confronta con alguien que dice lo que se juega es la experiencia o la sub-20, bueno, está aceptando los términos de su rival. Es lo nuevo o lo viejo. No creo que sea una buena metáfora para el fútbol, ya que estamos en el Mundial. Yo no apostaría solamente a la experiencia. Y viendo cómo está jugando Josema, que tiene 19 años, la verdad que si tengo a un jugador así lo pongo, sino que apostaría a otra cosa. Es muy claro que, por ejemplo, Tabaré Vázquez tiene que traer la historia. Tabaré Vázquez tiene que romper con la idea de que acá en el Uruguay todo empezó en el 2005. No, tiene que construir un relato, tiene que construir una historia, tiene que comparar. Por eso uno, por ejemplo, puede decir, la filosofía del vamos bien era equivocada, más allá de si se correspondió o no con la realidad. Aún después de 11 años de crecimiento económico ininterrumpido, aún después de haber llevado la pobreza de un 40 a casi un 10%, es decir, en una campaña electoral, decir vamos bien, no era una buena opción. Fíjate el PT, el Partido de los Trabajadores, ¿cuál es el eslogan de Dilma en un contexto por más cambios? Por más cambios. Es una actitud proactiva, es algo que incita, no parece estar como administrando una situación de poder. No, tiene que entusiasmar. Y yo tiendo a pensar de que en las campañas miramos mucho el menú de los candidatos y de los partidos, pero tenemos que ver más a los electores. Y los electores en Uruguay están cambiando, como están cambiando en el mundo. Y no hay que confundir opinión pública con ciudadanía. Y eso lleva muchas veces a los errores de que aquellos que hacen política escuchando las encuestas de opinión pública, que son un gran instrumento, pero que miden opinión pública y que la confunden con el ejercicio ciudadano. Hay una nueva ciudadanía. Y en esa nueva ciudadanía es muy importante porque en el Uruguay todavía seguimos teniendo una densidad política fuerte. Los partidos siguen pesando mucho y sigue habiendo un número de electores importante que ya tiene decidido a quién va a votar. Pero tenemos una política de dos mitades y los que definen son, como decía César Aguiar, los no creyentes. Entonces, si yo hago una campaña para convencer a los convencidos en un ejercicio de dos mitades, bueno... Hay una mitad que está quedando en el olvido. Yo tengo que hacer una campaña, sobre todo en una sociedad segmentada, en donde, por supuesto, movilice a los convencidos, convenza a los convencidos, reconvenza a los convencidos, pero tengo que ganar un plus. Y ese plus no es un electorado único, sino que son muchos segmentos. Entonces yo tengo que, de alguna manera, encontrar una fórmula que me permita, bueno, pleitear, competir por ese no creyente, por ese electorado que puede vacilar. Uno diría, bueno, Lacalle Pou está bueno para él que el eje sea lo nuevo y lo viejo y que la historia empiece en el 2005. Para Tabaré Vázquez tiene que construir un eje distinto, que la historia sea más larga, que puedan haber valoraciones y que el eje no sea lo nuevo y lo viejo, con esa vaguedad que tiene cada una de esas categorías, sino que el eje sea, bueno, un eje programático, un eje ideológico, un eje que aunque no les guste sigue siendo izquierda y derecha. Gerardo, se nos terminó el tiempo por hoy. Nos hablaron todo el programa, se llevaron todo el programa, con la complicidad
de Ana María. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que también Luis Suárez también salpicó y toda la situación que ha generado, ¿no? Ha salpicado este programa. Una vez más, terminamos hablando de fútbol y política. Y bueno, Gerardo. estamos en un mundial. Bueno, te agradezco por esta noche. Gracias. Me voy al encuentro de Ana María ya para cerrar y para despedirnos. Sí, Nos exactamente. despedimos. Sí. Agradecer a todos los que se han comunicado a través de las redes sociales y bueno, nos vemos el próximo jueves. Sí, nos vemos el próximo jueves, 22:30. De oficio, todos o ninguno. Nos vamos, buenas noches. Es un partido que no levanta muros. Fuimos más allá.